fisioterapeuta del Mayor, y él es mi compañero Manu, que es fisioterapeuta en Fisioterapeuta del Mayor. El nombre ya veis que no incluye todos los profesionales, pero aquí estamos. Nada, en primer lugar, daros las gracias por venir, que ya por la mañana yo cuando vi que no paraba de llover dije, uy, esto igual vamos yendo un poquito menos, pero bueno, nada, muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Yo os voy a hablar un ratito, nada, 20-25 minutos, hacemos un pequeño descanso y luego sigue mi compañero. Y bueno, preguntas o todo aquello que consideréis, aquí estamos para responder aquello que consigamos deciros. Pues nada, yo os voy a hablar un poquito sobre la conservación de la energía para el control de la fatiga en personas con esclerosis múltiple. Visto así, suena como muchas cosas. Voy a intentar abordarlo desde un punto de vista un poco más de nuestra vida diaria, aunque algunas cositas un poquito más técnicas igual las voy a comentar, pero intentaré que sea de la forma más sencilla posible. Si no, cualquier cosa me paráis y me preguntáis en el momento. Nada, en primer lugar, la fatiga. ¿Qué es? Lo conocéis de sobra, porque es uno de los síntomas principales en la esclerosis múltiple. Pero la fatiga es algo que podemos tener cualquier persona. Cualquier persona puede experimentar esa sensación de cansancio exagerado que nos lleva a que podamos tener afectado la ejecución de cualquier trabajo, de cualquier actividad en nuestra vida diaria y también cualquier tipo de trabajo a nivel mental. Por ejemplo, la ejecución de una actividad como el simple hecho de ducharnos, de hacer una tarea de la vida diaria, lavarnos los dientes, hacer la comida, etc., puede producir esa fatiga, o actividades un poco más que dependan del ejercicio físico, una actividad deportiva en concreto, etc. Pero a mayores se produce también esto que llamamos como fatiga mental, fatiga psicológica, que puede afectar a nivel cognitivo. Por ejemplo, estamos todo el día estudiando y llega un momento que sentimos como que, uy, madre mía, ya llegué al tope, ya no puedo más. No puedo más porque por mucho que me quede aquí estudiando no voy a conseguir retener nada más. Se afecta la atención, la concentración, etc. Eso es importante, que tengamos en cuenta que no solamente vamos a hablar de fatiga a nivel físico, sino también otros tipos de fatiga y que podemos experimentar todas las personas. Pero a mayores, si añadimos una condición patológica, en este caso como la enfermedad de esclerosis múltiple, hay una parte relacionada, una sintomatología, una clínica relacionada con la enfermedad que produce fatiga. El daño que se produce a nivel del sistema nervioso central va a producir fatiga y es uno de los primeros síntomas que suelen aparecer en las personas con esclerosis múltiple. Y como decimos, afecta a nivel físico, pero puede producirse otro tipo de afectación. En concreto, en personas con esclerosis múltiple se han realizado muchos estudios sobre fatiga y en algunos de ellos se pregunta la parte más directamente sobre las sensaciones de la persona. ¿Diría usted que la fatiga es uno de los 3 síntomas principales? Pues sí, el 86% de las personas dice que sí. Es uno de los síntomas que más afecta a nivel de calidad de vida y en muchas ocasiones es un síntoma que puede parecer como que ocurre muchos años antes del diagnóstico de la enfermedad y muchas veces es como la incomprensión de no sé por qué, yo estoy cansado, me cuesta llegar a casa después del trabajo, pero no sé por qué, y suelen aparecer estos síntomas muchos años antes de tener un diagnóstico de la enfermedad. Entonces a veces pues también nos afecta a nivel psicológico porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cuál es la causa y hay muchas preguntas de por qué se produce. Pero es que a mayores, por daros otro dato, supone un abandono laboral en el 50% de los casos. Es decir, vemos claramente que hay una afectación muy importante en nuestra calidad de vida. Y en este caso afecta algo tan importante para nosotros como es el trabajo. A mayores vemos entonces que decimos que es un efecto físico de la propia enfermedad, que afecta en todas las actividades de la vida cotidiana, como os había comentado, en la ducha, después de una actividad que pueda ser más intensa como el trabajo, depende también del tipo de trabajo que realicemos, etc. Simplemente pues, acompañar a nuestros hijos al equipo de fútbol, lo voy a recoger, lo meto para un lado, depende, cada persona realiza multitud de actividades en la vida diaria. El trabajo, actividades como ir al supermercado, limpiar la casa, afecta además en todo nuestro entorno, a nuestros amigos, familiares, el círculo más cercano. Por ejemplo, el rol, pues imaginaros el rol de padre, el rol de madre, que implica pues, un montón de tareas, un montón de actividades que va realizando. Si de mí depende el cuidado de una persona y yo resulta que tengo esta fatiga, pues evidentemente a esa persona también le va a afectar y así todo el conjunto, el círculo social, amigos, familias, que abarca a todo el entorno.
mayores tenemos que tener en cuenta la individualidad, en todos los sentidos y para todas las cosas, pero en este caso sí cabe todavía más. A cada persona le va a afectar la fatiga de manera diferente, por diferentes razones. No todas las personas ejecutamos las mismas actividades a lo largo del día. Además, la propia afectación de la enfermedad es muy diferente entre unas personas y otras. Por lo tanto, digamos que el conjunto de afectación de fatiga puede ser muy diferente entre una y otra persona, a pesar de ser un síntoma común en la enfermedad. Por lo tanto, aquí voy con esa pequeña parte así un poquito más técnica, que espero que no lo sea mucho. Vamos a intentar explicar un poquito qué es la fatiga. ¿Por qué? Para poder manejarla, para poder abordarla y para poder cogerla, digamos, para poder tratar de abordarla en nuestra vida diaria, es importante conocerla. ¿Por qué? ¿De qué manera? Y cómo nos afecta. Hay dos grandes tipos. La fatiga primaria, que es, digamos, el efecto directo del daño en el sistema nervioso central que sucede en la enfermedad. Y por otro lado, la fatiga secundaria, que no tiene por qué estar directamente relacionada con esto. Pueden ser otros factores, otros elementos que ahora veremos, en los que pues en la fatiga primaria podemos intervenir, pero en la fatiga secundaria de una manera mucho más importante y que va a depender directamente de nosotros y de nuestro entorno. Nosotros sí que podemos tener cierta capacidad para trabajar a este nivel, si tratamos de buscar las herramientas adecuadas. Como decimos, la fatiga primaria es consecuencia directa de la enfermedad. Se produce sensación de lasitud, como de desfallecimiento, no puedo más, estoy agotado, y normalmente está relacionada con un esfuerzo físico, con una actividad específica, después de esa actividad. La fatiga neuromuscular afecta a una actividad en concreto, a unos músculos en concreto. Imaginaros, pues estoy escribiendo, termino de escribir, y esos músculos que intervienen en esa actividad en concreto, pues se produce esa fatiga en esa parte concreta. Y la fatiga por sensibilidad al calor. Es decir, por ejemplo, pues que tiene que ver con el clima, pues es que resulta que me siento más fatigado pues en la época de calor, o también pues tras una ducha de calor, depende un poco más con el calor. Y luego la fatiga secundaria, que como decimos está relacionado con otros factores, por ejemplo, alteraciones del sueño o patrones del sueño alterados. Si yo no tengo un buen patrón de sueño, no tendré un buen descanso, con lo cual voy a tener más fatiga o más probabilidades de tener fatiga con otras actividades. Aquí podemos intervenir. Problemas médicos, infecciones, cualquiera de nosotros con un catarro, una fiebre, algún tipo de infección, generalmente no podemos ya con nuestra vida, no podemos más, y más en estos casos. Alguna actividad física, no todas, pero actividad física concreta, sin probablemente tener unos descansos específicos de una manera adecuada, pues probablemente puede producir esa fatiga. Depresión, ansiedad y estrés, muchos estudios muestran cómo cualquiera de estos tres que acabamos de ver puede producir más fatiga, o simplemente ser un condicionante para que no sepamos manejarlo de manera correcta, y eso nos lleva a experimentarla todavía más. Ciertos medicamentos, no hay más que ver un prospecto de muchos medicamentos en los que vemos que sí que explica, puede producir fatiga, o muchas veces la interacción entre uno y otro puede dar lugar a ese aumento de la fatiga. Y el entorno local, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Pues el entorno, imaginaros aquí, pues no tener una buena iluminación, una iluminación adecuada, va a hacer que yo tenga que hacer más esfuerzo visual, más esfuerzo atencional, y eso hace que pueda aumentar mi nivel de fatiga tras esta actividad que estoy desarrollando ahora. Sin embargo, con una buena iluminación, todo perfectamente colocado en el lugar que a mí me resulte más sencillo, etc. Es decir, todo y cada una de las cosas que están a nuestro alrededor pueden afectar también. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿qué hacer ante la fatiga? Lo primero es conocer la causa. Como os acabo de explicar, hay como dos grandes tipos de fatiga. La fatiga, que ya sabemos que está en la propia enfermedad, pero puede haber otros elementos que la empeoren o que no nos ayuden a llevarla o a gestionarla de manera adecuada. Si vamos directamente a la causa o a las causas, pues quizás podamos ayudar a este nivel. Y así tratar de buscar un equilibrio. Nos imaginamos que tenemos pues esta cantidad de energía, esta cantidad de batería al día, por así decirlo, y se va agotando, se va agotando. Si yo conozco esa cantidad de energía que tengo y trato de dosificarla, de buscar en qué momento la voy a utilizar, en qué momento no, en qué me compensa, en qué no me compensa, busco ese equilibrio o trato de buscarlo en función de cada uno de nosotros, buscando ese equilibrio que sería el adecuado. ¿Cómo podemos combatirla? En grandes rasgos. Por un lado estaría el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. En el farmacológico no me voy a meter, no soy médico, no conozco estas cosas específicas, pero sí
hay medicamentos que nos ayudan al control de la fatiga. A mayores tenemos el tratamiento no farmacológico, que sería básico que fuese interdisciplinar, es decir, que participasen diferentes profesionales, neurólogo, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, para que nos ayuden a gestionarlo de la mejor manera posible, cada uno dentro de su área. El elemento clave de este tipo de tratamiento, por así decirlo, serían los cambios en la rutina diaria. Y esto es fundamental, porque los cambios en la rutina diaria van a depender de nosotros. No va a depender de X medicamento, va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Es decir, nosotros sí que podemos hacer cosas, sí que puede estar de nuestra mano intervenir para tratar de reducirla o adaptarnos a convivir con ello. Recomendaciones en general, tratamientos específicos, tratamientos individualizados. El ejercicio físico dosificado con una manera y una estrategia específica, con periodos de descanso individualizados para cada persona, sabemos que puede ayudar a mejorar la fatiga, podemos aumentar la resistencia, etc. Aquí mi compañero Manu después os va a explicar más cosas más específicas del ejercicio físico, él es el experto. A mayores del ejercicio físico y algo muy relacionado con ella también, la relajación, los momentos de descanso. Es fundamental, necesitamos estar aquí abajo, mantener la relajación, tener periodos adecuados de descanso para después poder participar en las actividades con mucha más fuerza y con mucha más energía. Por otro lado, la organización del espacio, un poco lo que os comentaba antes cuando hablaba del entorno, de la iluminación, un espacio de trabajo en el que yo ya tengo colocado aquello que voy a utilizar, suena como muy obvio estas cosas, pero realmente muchas veces vamos tan rápido que no organizamos, no gestionamos, y yo sé lo que voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, dónde lo puedo colocar, para evitar pues, levantarme más veces de las que necesito, por ejemplo. O simplemente pues, colocar algún tipo de producto, algún tipo de apoyo que nos va a ayudar a mantenernos en la posición durante más tiempo, sentado, más cómodo. Y la conservación de energía, que es el título un poco de la charla, pero ya he venido hablando de ella durante todo lo que os he comentado hasta ahora, porque son como pequeñas estrategias o pequeños elementos que forman parte de nuestra vida diaria, que sería a grandes rasgos esa energía o esa batería de la que os hablaba antes, cómo podemos gestionarla y adaptarla a nosotros en nuestra vida diaria. Implica usar la energía adecuadamente para todas las actividades que realizamos, para el trabajo, para el ocio. Esa persona que está aquí lavándose los dientes es una actividad de la vida diaria. Muchas veces pensamos en fatiga, actividad, mundo laboral y siempre nos vamos a lo laboral, a la educación, pero es importante ejecutar todas las actividades. Tan importante o más es que tengamos la energía suficiente para poder ir al trabajo como para poder participar en aquella actividad de ocio que para nosotros es tan importante. Entonces es importante que tengamos esa mente un poco de buscar ese equilibrio entre todas las actividades, entre el descanso, la actividad y el ocio. Aprovechar al máximo la energía, esto es básico, pero tan importante o más es aprender a no desperdiciarla. Esa energía que tenemos, emplearla en aquellas actividades, en aquellos momentos en los que vamos a poder gestionarla de la manera más óptima posible. Y algo clave también de la conservación de energía es que es individualizado. Claramente, todas las personas somos diferentes, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos, las mismas actividades, la misma sintomatología, etcétera, etcétera, etcétera. Y así alcanzar ese equilibrio o intentar buscar ese balance del que os hablaba antes. ¿De qué manera un poco más específico? Lo primero, la regla básica de la conservación de energía es priorizar. Todos realizamos actividades en nuestra vida diaria, con sus hábitos, con sus rutinas, y claramente todos podemos priorizar. Igual para mí es más importante esta actividad que realizo por la mañana cuando me levanto que cualquier otra que realizo al mediodía, por lo que sea. Claramente yo puedo priorizar una que Manu prioriza otra totalmente diferente a la mía. Entonces, yo puedo decir, esta ya como de primero, básica, yo tengo que hacer esto porque para mí es fundamental, me siento realizado, me siento bien, me gusta. Luego habría una segunda, una tercera, una cuarta, etc. Podemos priorizar. Y a mayores podemos también ver y decir, vale, esta es prioritaria, pero podría compartirla con otra persona. Yo la mitad y tú la otra mitad. O podría incluso delegar. Va, es importante, pero esta no me importaría que la hiciese otra persona por mí, si es posible. O podría dividirla en diferentes momentos del día y gestionar una parte tú, otra parte yo, por ejemplo.
Esto nos va a permitir planificar y adaptar las actividades. Si yo priorizo, pues digo, vale, resulta que yo tengo más energía o siento menos esa fatiga por la mañana que por la tarde o por la noche. Bueno, pues esa actividad que para mí es prioritaria la haré por la mañana porque tengo más energía que después de comer, por ejemplo. O adaptar esa actividad. Vale, quiero hacerla, es básica, es fundamental, es prioritaria para mí, pero tengo que adaptarla para poder realizarla. O tengo que dividirla en subtareas con descansos adecuados para poder hacerla. Y el resto, pues podría delegar. Encontrar un ritmo adecuado, con buenos hábitos. La comida saludable es básica, es fundamental. Esto suena como muy obvio, pero después en nuestra rutina, en nuestro día a día, muchas veces no siempre se gestiona de la manera adecuada. Una dieta baja en grasas, etc. También evitar hábitos de consumo no saludables, el tabaco, el alcohol. La temperatura, el clima, un poco relacionado con eso que os decía al principio, de esa fatiga que puede estar relacionada con el calor. También pues la ducha, una ducha excesivamente caliente puede tener también determinados efectos. Los productos de apoyo y uso de la tecnología. Muchas veces pensamos en los productos de apoyo, antes llamados ayudas técnicas, pensamos que solamente pues, la silla de ruedas, el bastón, etc. Pero los productos de apoyo es algo que están aquí en nuestra vida diaria para todas las personas. Hay múltiples productos de apoyo que no solamente es para que la persona pueda moverse, sino para ejecutar aquella actividad que pues, antes no realizaba, para conseguir la rehabilitación y llegar a un punto específico. No tiene por qué ser siempre un elemento que vayamos a utilizar siempre, nos facilita nuestra vida diaria. Esto parece como muy obvio, pero un pelapatatas es un producto de apoyo que nos permite una mayor ergonomía a la hora de pelar una patata y evitar pues, que nos pueda doler la articulación X a la hora de hacer esa actividad, por ejemplo. O algo que parece como muy obvio, pero esto es un abridor de, pues quiero abrir la mayonesa y es que yo personalmente es que es horrible y me quedo dolorida con la mano durante 20 minutos y siempre lo típico que tengo que llamar a alguien y a mí no me funciona lo del agua, lo del bote, lo de darle golpes y al final acabo agotada. Entonces digo, pues esto es una bobada que me puede ayudar y puedo guardar la energía para dedicarme a remover el caldo después, yo qué sé, miles de cosas. Algún tipo de elemento que nos ayude en el vestido. Cualquier cosa de nuestra vida diaria, vosotros lo sabéis y seguro que estáis pensando en miles de ejemplos. Igual podéis hacer una actividad que creéis que es mucho más difícil y otra que parece, en principio, más sencilla, me cuesta más. Pues cualquier cosa adaptada a cada persona nos podría ayudar. Cuando hablo de nuevas tecnologías, en ese aspecto me refiero pues control del entorno, dispositivos de iluminación, etc. Aquí, evidentemente, todo totalmente individualizado, dependerá de cada persona, tendríamos que ver y valorar cualquier aspecto económico, etc. Pero no siempre nos tenemos por qué ir a las cosas caras. Hay miles de productos de apoyo que están a nuestro alcance o miles de cosas que nosotros mismos podemos hacer con cosas que tenemos en casa que nos pueden ayudar. El descanso y el sueño, básico. Si yo tengo un buen descanso, tengo un buen patrón de sueño, puedo trabajar y puedo hacer mejor las actividades al día siguiente. Pero dentro de la conservación de energía, aparte de esto, va un paso más allá. Habla de hábitos de sueño, de qué hago justo antes de ir a dormir, para permitir que yo después tenga un mejor descanso. Igual yo no necesito la siesta, pero otra persona no es persona si no tiene siesta. Bueno, pues igual me da muchísima rabia tener 3 horas de siesta, pero las necesito. Pues si puedo permitirme organizar de tal manera que tengo 3 horas de siesta y luego puedo hacer lo que me gusta, pues 3 horas de siesta. Ahí tendríamos que gestionar también lo que cada uno podría hacer por tiempos. Y un poco por último, la postura y mecánica corporal. Todos sabemos que si estamos sentados gastamos menos energía que si estamos de pie. La postura erecta, con una buena postura, también consigue que estemos menos fatigados a lo largo del día. Y luego pequeñas estrategias concretas ante determinados movimientos que nos pueden facilitar o nos pueden ayudar a gestionar ese movimiento en concreto, no solamente para poder conservar esa energía, sino también para prevenir o evitar algún tipo de lesión que pueda producirse. Hasta aquí un poco en general la conservación de energía. Podríamos estar hablando un montón de tiempo con cada uno de ellos. Pero he pensado como en una actividad un poco así didáctica sobre el gasto de energía en ocupaciones diarias. Aquí vemos como un montón de tareas que realizamos en nuestro día a día. Un hombre vistiéndose, el siguiente está participando en una actividad de higiene, lavándose la cara. Esta no es muy buena la imagen, pero representaría un poco pues, una persona que va a hacer una
un aseo, una ducha sentada. No estaría de pie, está sentado, bien sea en la silla, de esa manera, como sea, pero estaría sentada. Aquí tenemos una persona caminando, subiendo escaleras, y aquí es una persona que, aparte de ver la tele, está comiendo en la cama. Entonces, está estudiado y se sabe por diferentes parámetros un poco el gasto energético que tenemos en cada actividad. Aquí es un poco para que veamos esa idea de ese nivel de batería que os decía antes, ¿no? Sino que cada actividad a veces es muy obvio y parece, aquí esto gasto un poquito, no se trata de ir midiendo todo nuestro día a día, aquí gasto esto, pero un poco para que nos veamos y que os pueda a veces sorprender, en esto gastamos más, en esto menos. Por ejemplo, ¿en qué creéis de todas estas que se gastaría menos energía? ¿Cuál creéis vosotros que sería la que gastamos menos energía? De todas ellas. La de pasear. La de la cama. El lavarte la cara. ¿Veis? Ya veis que hay... Yo comer en la cama es mi pasión. Pues esa es la que menos energía gasta. Correcto. Sería la de en la cama, correcto. En este caso sería comer por nosotros mismos, ¿vale? No sería con ayuda ni nada, sería ahí ese gasto. ¿Cuál creéis que sería la siguiente? Un poquito más. Vestirse igual. Vestirse. Sí, vestirse es una tarea que requiere energía, ¿eh? Más ropa, Pero más piel, ¿no? una pregunta Sí. anterior, de comer en la cama. Sí, comer en la cama te llevará poco espacio, pero llevar todas las cosas hasta la cama, luego recoger más las migas, te aseguro que... Me encanta, correcto. Y tanto, y tanto. Es parte El conjunto de la actividad tiene muchas cosas, sí. Sí. Aquí es, en teoría, lo que está estudiado, bueno, es un estudio, hay diferentes estudios de esto, pero el movimiento, la actividad sería comer en la cama, ya con la comida ahí y vamos a comer. Con todo pues. Y Con estamos todo con el puesto. pensamiento del lugar que... Sí, aspirar. siempre, aspirar, limpiar y qué rollo, porque a alguien le encanta, a mí no, porque si me encuentro una miga ahí de patata o una cosa ya me vuelvo loca. A mí no me gusta, pero cada uno con sus gustos o como lo pueda gestionar. ¿Cuál creéis entonces que era la siguiente? ¿Decía alguno vestirse, lavar la cara? Pues vamos a ver. Pasear. 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 No es, sería el gasto en una persona, vamos a pasear tranquilos, normales. Pensamos, ahí sería pasear. Imaginaros si vestirse gasta o no energía. Sí, vestirse, sí, bueno, en mi caso está. Claro, es que aquí también vemos un poco lo que os decía antes, de la individualidad, de la diferencia en cada uno de nosotros, independientemente de cualquier condición patológica. ¿Cuál creéis que sería la siguiente? Un poquito más. ¿Cuál iría después de pasear? Escaleras. Escaleras. ¿Creéis? ¿Sí? Lavarse la cara. Correcto. Iría ahí después lavarse la cara. Vale, ya nos quedan poquitas, nos quedan 3. ¿Cuál creéis que sería ahora la siguiente? Aseo sentados. Vestirse. Claro, evidentemente después a cada uno es ahí. Aquí también era un poco para que veáis la importancia de la individualización, de lo que os decía antes, de que cada persona realiza actividades, claro, luego pues cada uno en su casa, pues igual para mí ducharme es, me meto debajo del agua y poco más. Y otra persona se ducha, se pone el acondicionador, se peina, que me este pelito, que lo otro, que no sé qué, o sea, la actividad es un montón de cosas, pero esto sería en términos generales una persona que en principio puede gestionar todas las actividades de manera autónoma para que veamos las diferencias del gasto energético en la actividad en general. La siguiente. Exacto. En este caso sería la ducha. Y por último, subir y bajar escaleras. Subir y bajar escaleras sería la última. Pues muy bien, esta era un poco para que vierais así algo un poco más aplicado en este caso. Algo importante que me gustaría comentaros era esto, que la fatiga no es una consecuencia inevitable de la esclerosis múltiple. Sí que es un síntoma que está ahí, que está relacionado evidentemente, y no os voy a decir yo que no existe, claro que sí. Pero hay muchas opciones para manejarla y me encantaría
Uno de los objetivos principales para mí de esta charla era que vierais que nosotros muchas veces podemos ser papel activo en ella, que evidentemente la enfermedad está ahí, la sintomatología está ahí, pero muchas veces pequeños cambios en esa rutina o en esos hábitos, cosas que parecen muy obvias, pueden ayudarnos. Así que si en su conjunto, no de manera matemática, todo, pero si en su conjunto esto me ayuda, esto lo otro, esto también, pues que nosotros podemos tener ese papel también. Y nada, muchas gracias. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta o preferís que lo hagamos todo al final, cuando termine mi compañero, o tenéis alguna pregunta ahora. Después. Vale, pues después. Seguimos entonces. Vale, os dejo con mi compi.